Bien, damos inicio al video del día de hoy. En esta sesión, nuestro objetivo es pasar a revisar un nuevo modelo, ¿sí? Para entender las crisis por desproporción sectorial, ¿sí? Las crisis por desproporción sectorial. Muy rápidamente quiero solo recordarles que en la clase pasada les había presentado un ejemplo de cómo tal vez podría tomar relevancia esta interpretación de los sectores que Marx elabora, ¿no? En el tomo 2 del Capital. Entonces había presentado el ejemplo con un trabajo que estoy en pleno desarrollo sobre redes de flujos monetarios, ¿no? Entonces, la clase pasada nos detuvimos un poco a hablar de estas redes de flujos monetarios, en esencia para más o menos describir cómo podríamos pensar esta cuestión de la posibilidad de crisis sectorial. ¿En qué sentido? O sea, que cuando tenemos sectores, bueno, aquí no son los sectores en estricto rigor, son estructuras económicas, pero bueno, la intuición va por ahí. Tenemos algunos elementos que están interactuando, hay flujos monetarios involucrados. Tal vez este tiene una lógica más sectorial, ¿no? Porque ahí están divididos en diferentes, ahí sí podríamos pensar sectores, ¿no? O sea, primarios, manufactura, construcción, etcétera. Y tenemos varias interacciones y aquí el punto es em, la posibilidad de crisis, que la posibilidad de crisis nace de alguna falla en estas enormes interacciones, ¿no? En número, ¿no? O sea, son muchísimas interacciones que pueden volver frágil al sistema. O sea, si falla alguna interacción, puede fallar todo el esquema, ¿no? Entonces, esta intuición, sí, esta intuición, recuerden a su vez, nacía de toda la discusión que habíamos hecho de forma un poco más teórica, ¿no? De que teníamos dos sectores, sector uno y sector 2, un sector que produce medios de producción, el otro que produce medios de consumo, y veíamos todas sus interacciones, ¿no? Incluso recordarán que habíamos hecho un ejemplo de cómo fluye el dinero dentro de, este, de estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy les voy a presentar la primera parte de un modelo que va un poco más allá en esta interpretación sectorial, ¿sí? Este modelo fue desarrollado por Donald Harris. Donald Harris fue profesor de la Universidad de Stanford y él tomó los esquemas de reproducción de Marx, los esquemas de reproducción de Capital, y los analiza, pero en torno o alrededor, o mejor dicho, en el texto de lo que vamos a llamar competencia intersectorial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar un modelo que, claro, habla de las interacciones sectoriales, pero también va a tratar de introducir los efectos que pueden darse a causa de la competencia dentro de esas relaciones de sectores, ¿sí? Que es un tema que no hemos abordado. O sea, hasta el momento hemos abordado lo complejo que pueden ser las interacciones sectoriales. Ahora, a esa complejidad le vamos a agregar el rol de la competencia entre sectores distintos, ¿no? Entre sectores capitalistas distintos. Y también hablaremos, bueno, esto tal vez lo dejamos, va a ser para la segunda parte, pero ya les adelanto que también hablaremos del rol de la tasa media de ganancia, la formación de la tasa media de ganancia. Ok, entonces, algunas cuestiones preliminares antes de abordar en rigor ya este modelo, ¿no? Donald Harris, sí, aquí de hecho lo pueden ver, y por cierto, no es el padre de Kamala Harris, que es ahorita la vicepresidenta de Estados Unidos, ya, pero bueno, esa es una curiosidad nada más. El caso es que Donald Harris ha hecho algunos aportes bien interesantes a la economía, digamos, la economía marxista más analítica, ¿no? Como la que nosotros estamos presentando aquí en este curso. Recuerden que en este curso lo que yo he tratado de presentarles y les voy a seguir presentando son estas interpretaciones mucho más rigurosas de algunas formas de crisis, ¿no? Entonces, Harris aportó bastante en algunas discusiones, ¿sí? Pero nosotros hoy nos vamos a concentrar en un aporte que hizo Harris en el año 72, ¿ya? Entonces, como pueden ver, no es un modelo muy actual, nos va a ser un modelo ya bastante, bueno, pasadito de años, ¿no? Pero bueno, el caso es que
Harris presenta uno de los primeros modelos desarrollados a partir de los esquemas de reproducción del capital de Marx, que fue tomado, digamos, con seriedad dentro de la discusión más académica, si le podemos llamar así, ¿no? De hecho, permítanme un segundo. Quiero presentarles el artículo, ¿sí? El artículo en el cual Harris desarrolla su, desarrolla su modelo, ¿no? Entonces, un segundo nada más que se encargue. Eso es. Eh, eh, es un artículo que de hecho es publicado en una revista fuerte de economía, ¿no? O sea, no es como el caso de Goodwin. O sea, recuerden el artículo que vimos del modelo de Goodwin, era en esencia un trabajo bastante compacto, ¿no? 4 páginas, 5 páginas, y con eso Goodwin ya tenía hecho su modelito, ¿no? En cambio, el modelo de Harris sí es un modelo más elaborado, sí tiene su complejidad, pero digamos que de todas maneras es un modelo que nos va a ilustrar bastantes cosas, ¿no? Entonces, un segundo, por favor, bibliografía. Claro, el artículo está en inglés, entonces, ups, discúlpenme, son las obligatorias. Entonces, la lectura no es obligatoria, no es una lectura opcional. Entonces, aquí está Harris. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver el artículo de Harris, ¿sí? El original, ¿sí? Pues, está ya en nuestra aula virtual, ustedes lo consiguen en el Excel de nuestro curso. Entonces, este es un artículo sobre, aquí pueden ver básicamente, dice clarito, sobre los esquemas de reproducción y acumulación del capital de Marx, ¿sí? Por Donald Harris. Este artículo fue publicado en el año 72 en el Journal of Political Economy, o sea, es una de las revistas de economía política más fuertes que existen hoy por hoy, ¿no? Entonces, digamos que, claro, esta era una época en la cual la discusión de economía marxista era un poco más fuerte, ¿no? Bueno, para ese entonces Harris todavía no estaba en Stanford, sino que estaba en Wisconsin, en Clare Hall. Pero bueno, el caso es que este artículo, ¿sí? Este artículo que les estoy presentando ahorita es lo que nosotros vamos a discutir, pero obviamente lo vamos a adaptar a nuestra discusión, ¿no? No lo vamos a leer y analizar todo el artículo tal cual lo presenta Harris, pero sí lo vamos a adaptar y vamos a tratar de sacar las principales conclusiones de este artículo, ¿no? Como pueden ver, es un artículo mucho más largo, pero es manejable. Es un artículo totalmente manejable que, si ustedes no tienen problemas con el inglés, les recomiendo mucho que lo lean, ¿no? Es un artículo interesante, o sea, que más o menos abre un poco la imagen de hasta dónde se puede llegar con los esquemas de Marx, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros vamos a revisar, ¿sí? El día de hoy y en probablemente un próximo video, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la esencia, no? Antes de pasar a revisar cualquier cosa del modelo, primero vamos a la esencia del modelo. Entonces, el modelo Harris, en el modelo que desarrolla Harris, se profundiza la discusión sobre lo que ya hemos venido discutiendo, ¿no? ¿Cuán difícil es que exista balance entre sectores dentro de la economía capitalista? ¿Sí? Entonces, digamos que este modelo aporta a esa discusión, ¿no? Aporta a esa discusión, pero digamos que un extra que le pone Harris, que es lo que le hace interesante, es analizar el rol de la competencia capitalista intersectorial, ¿ya? ¿Qué queremos decir con competencia capitalista intersectorial? Recordarán ustedes en el inicio de la discusión del tema sectorial, ¿sí? Esto está en nuestras láminas, ustedes pueden recordar que hablamos de dos tipos de competencia capitalista, ¿sí? La competencia intersectorial y la intrasectorial. Los modelos que estamos viendo son modelos sectoriales de este tipo, o sea, con competencia intersectorial, los que vamos a ver, el modelo de Harris en esencia, ¿sí? Entonces, Harris lo que hace es ya no solamente ver lo complicado que es el balance, sino que a la vez esa complicación la ponemos en el contexto de la competencia entre los dos sectores, entre los capitalistas de los dos sectores, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da valor y es la razón por la cual he incluido el modelo de Harris en nuestra discusión, ¿no? Entonces, una de las principales características de la competencia intersectorial capitalista es que en ese tipo de competencia los capitales fluyen, ¿sí? Hay un movimiento de capitales entre sectores distintos, ¿no? El movimiento de capitales entre sectores distintos.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos los dos sectores, ¿no? Recuerden, tenemos el sector uno que produce medios de producción, y el sector 2 que tiene la producción de medios de consumo. Entonces, ¿qué sucede? En la competencia capitalista intersectorial, ¿sí? Los capitalistas del sector uno pueden mover capitales al sector 2 y viceversa, los del sector 2 pueden mover capitales al sector uno, ¿sí? Entonces ahí surge un tipo de competencia que es la competencia intersectorial que genera algunas complejidades adicionales a las que ya conocemos, ¿sí? A las que ya conocemos. Entonces, ese es el aporte que hace Harris con su artículo, mostrarnos las complejidades extra que pueden surgir de estas interacciones entre sector uno y sector 2, entre los dos capitalistas o los dos grupos de capitalistas, ¿no? Y una de las características de esta competencia es la tendencia a igualar las tasas de ganancia entre dichos sectores. Entre esa idea de la igualdad de la tasa de ganancia, ¿no? De gana Borré todavía los sectores, ya. Entonces teníamos estos dos sectores, ¿no? Sector uno y sector 2. Si el sector uno recibe una tasa de ganancia muy elevada, ¿sí? Pensemos, vamos a llamarle R a la tasa de ganancia, ya vamos a introducir esta notación más adelante, pero solo darles desde ya la idea. Digamos que el sector uno recibe una tasa de ganancia muy elevada. ¿Qué sucede con los capitales del sector 2? Los capitalistas del sector 2 van a tener motivos para parte de su capital invertirlo en el sector uno, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que a medida que van invirtiendo capitales en el sector uno, si quieren verlo así por ahora, ¿no? Se satura el mercado del sector uno. Y al saturarse el mercado, la tasa de ganancia empieza a caer. Entonces, ¿en qué momento se detiene el movimiento de capitales? El movimiento de capitales en esta forma de competencia se detiene cuando ambos sectores reciben una misma tasa, que sería la tasa promedio de ganancia. Entonces, ¿qué sucede si ambos sectores reciben la misma tasa promedio? Ya no hay motivos, o sea, los capitalistas del sector 2 ya no tendrían incentivos para mover capitales al sector uno, ni tampoco los del sector uno para moverse al sector 2. Es decir, cuando la tasa de ganancia se encuentra en promedio, en su valor promedio, para los dos sectores, la situación es de equilibrio, ¿sí? Claro, uno dice, pero esto no pasa en el mundo real. Lo que sucede es, al menos bajo el enfoque y el supuesto de la economía, esto es de economía clásica y marxista, o sea, no es solo Marx, no es desde antes. Ricardo también ya hablaba de esto. El tema es que estamos hablando de un contexto de largo plazo, o sea, es como que en el largo plazo las tasas de ganancia tenderían a igualarse a causa de estos movimientos de capitales, ¿ya? Que es más o menos el enfoque que adopta Harris en este artículo. Por cierto, hay autores que están en contra de esta idea. O sea, hay uno que es bien interesante, de apellido Botwinick. Ojalá les pueda pasar la referencia al menos. Él tiene un libro bien chévere en donde él dice que, bueno, en esencia no tiene sentido este tipo de supuestos. La economía capitalista siempre está en desequilibrio. Pues, un enfoque bien interesante que, bueno, no está modelizado, pero da ideas, ¿no? Para pensar en cosas más complicadas a futuro. Pero bueno, esa es la idea del modelo de Harris, ¿ya? Entonces, para comprender la esencia el modelo de Donald Harris, a continuación les voy a presentar una reinterpretación eh, que más o menos va a combinar, si vamos a combinar, los principales resultados que tuvimos ya en los esquemas de reproducción del capital, ¿sí? Recuerden que ya vimos los esquemas de reproducción del capital, sector uno, sector 2. Entonces vamos a usar bastantes de esos resultados para entender el modelo de Harris en nuestro contexto, ¿sí? O sea, no les quiero dar el modelo de Harris así, digamos, en el aire, sino que lo vamos a contextualizar con los esquemas que ya hemos construido, ¿no? O sea, pero de todas maneras, el modelo lo explicamos desde el inicio, ¿no? Desde cero, pero con ese contexto de entrada, ¿no? Si quieren, para que lo más o menos lo ubiquen. Es una suerte de continuación de nuestra discusión de los sectores, ¿sí? Entonces, pero ya empezando a imaginarnos cómo va a entrar la competencia, ¿ya? Y ver cómo la competencia capitalista crea todavía más complicaciones, más problemas, ¿no? En fin, entonces este modelito lo vamos a ver en dos partes, ¿ya? O sea, vamos a tener dos bloques. Primero, vamos a analizar cómo se da la reproducción de capital cuando no existe la competencia, ¿sí? Y luego vamos a modificar el modelo para incluir la competencia, o sea, son dos partes, ¿no? Entonces, en la parte uno, que es la que vamos a estudiar hoy, todavía no va a entrar la competencia,
pero es como que introducimos al modelo de Harris, algunas variables, la estructura básica del modelo. ¿Para qué? Eh, para en la segunda parte, ahí sí meter la competencia y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, primero se analiza cómo se da la reposición de capital cuando no existe competencia intersectorial, entre paréntesis, pero se introducen algunas nuevas variables y supuestos. Variables y supuestos. Y luego, en la segunda parte, ahí ya metemos la competencia, ya cuando estamos un poquito más claros de cómo Harris plantea el modelo de entrada, ¿no? Porque es más o menos lo que él mismo hace. O sea, primero plantea el modelo en forma más general, genérica, algunas variables y supuestos, y luego ya plantea el modelo más en rigor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la parte uno, que es esta situación sin competencia intersectorial, ¿sí? Aunque esto está muy largo, vamos a ver, pongamos de ausencia de competencia intersectorial, ¿ya? Entonces, la primera parte, vamos a estudiar la ausencia de competencia intersectorial. Entonces, para estudiar este modelo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger los esquemas sectoriales de reproducción a escala simple y ampliada que ya presentamos anteriormente y le vamos a agregar un nuevo grupo de supuestos, ¿ya? Entonces, por anteriormente me refiero a la sección 331. Ya en la sección 331 nosotros ya hablamos de los sectores, entonces vamos a agregar un nuevo grupo de supuestos, ¿ok? Entonces, para ya poner esto en términos más concretos, ahorita vamos a arrancar con el modelo. Entonces, vamos a poner una nueva pizarra. A ver, dejen que me ubique nada más al inicio de toda mi pantalla. No quiero que se hagan muchas hojas. Exacto. Bien, entonces esta va a ser nuestra lámina uno de este nuevo grupo de modelos. Bueno, este nuevo modelo, ¿no? Entonces, este es nuestro cuarto modelo que vemos, ¿sí? En la clase. Cuarto modelito teórico. Y este modelito es, seguimos en la crisis por desproporción, ¿no? Crisis por desproporción o desbalance sectorial. Desproporción o desbalance. Ok, seguimos en esto, pero ahora es nuestro cuarto modelo. Eh, Estirarlo aquí. Ya. Entonces, este es nuestro cuarto modelo. Y en concreto nos vamos a ocupar del modelo planteado por, como les he dicho, Donald Harris, ¿no? Este profesor, que de hecho a mí me sorprende, ¿verdad? Hay muchos aportes, como el modelo de Woodward, ¿no? Hay muchos aportes que en la economía marxista no se han mencionado en esencia por falta de conocimiento, ¿no? O sea, falta de conocimiento bueno, dentro de la economía marxista, porque estamos nosotros estudiando es economía, ¿no? Si estuviéramos dentro de otra rama, dijera, bueno, es entendible que no se lo estudie, pero en economía se entiende que debemos estudiar estas cosas, somos economistas. Pero bueno, entonces vamos a estudiar el artículo de Harris de 1972, titulado On Marx Scheme of Reproduction and Accumulation. Muy bien, entonces este es el artículo que nosotros vamos a revisar, ¿sí? El de Donald Harris, publicado en el Journal of Political Economy. ¿Ya? Entonces, como les dije, ustedes ya tienen acceso al artículo. Si quieren, pueden leerlo, les recomiendo mucho, pero no es obligatorio leer el artículo. Con lo que vamos a ver en la clase va a ser, espero yo, suficiente para poder entender la idea central del argumento, ¿no? Pero tienen el artículo a mano por si desean leerlo. Muy bien, entonces vamos a arrancar, como hemos hecho con varios modelos anteriores. Vamos a empezar agrupando todos los supuestos del modelo, ¿sí? O sea, vamos a juntar todos aquellos elementos que nos permiten ver justamente eso, ¿no? O sea, cuáles son las piezas con las que vamos a trabajar. Entonces, verán, los supuestos del modelo los vamos a partir eh, recogiendo los supuestos anteriores que teníamos para los esquemas de reproducción, ¿sí?
para estos esquemas de reproducción de capital de la sección 331. Entonces aquí teníamos un grupo de supuestos, ¿sí? Todos estos supuestos. Entonces vamos a copiar estos supuestos de partida y los vamos a pegar, ¿ya? En nuestras hojitas, en nuestra pizarra digital, ¿no? Entonces vamos a copiarles porque en esencia son los mismos supuestos, ¿sí? Son los mismos supuestos. Ya, entonces tenemos este grupo de supuestos. A ver, cometí un error, disculpe. Llevarme solo los supuestos, ¿no? A ver, voy a ponerle primero supuestos, ¿no? Disculpe, ¿no? Ya. Ya, disculpe. A ver, entonces, supuestos, ¿no? Entonces vamos a arrancar con los supuestos. Como todo modelo, ¿no? Ya saben ustedes que siempre estamos primerito aclarando qué supuestos vamos a seguir. Entonces me voy a llevar directo a los supuestos. Ya, entonces aquí están los supuestos. Ya, un segundo, solo acomodo esto. Entonces aquí están los supuestos del modelo. Entonces estos son los supuestos que originalmente usamos para los esquemas de reproducción, ¿no? O sea, para construir, al final para construir esas redes que eran más teóricas, ¿no? Listo. Entonces aquí están los supuestos. Perfecto. Ya. Entonces, solamente para refrescarles la memoria, porque esto ya lo hemos visto. ¿Qué supuestos estamos empleando? Bueno, aquí como supuestos, los de partida son los mismos que teníamos antes, ¿no? O sea, tenemos una economía cerrada, sin gobierno, todas las magnitudes se miden en dinero. Ya vamos a ver eso del dinero un poco más a detalle, ¿no? Porque hoy día va a tomar un poco de relevancia eso. ¿Qué más? Existen dos sectores productivos, no se olviden, el sector uno que produce los medios de producción, digamos las máquinas, herramientas, etcétera, y el sector 2 que produce medios de consumo. Trabajadores solo consumen, los capitalistas pueden consumir o ahorrar según el tipo de esquema que estemos construyendo, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tenemos el resto, ¿no? Ya saben, el supuesto no muy cómodo, pero vamos a mantenerlo, de que se pagan los salarios al inicio de la producción. Harris también usa este supuesto, ¿no? Harris lo hace para estar bastante cercano al mismo Marx, ¿no? O sea, a Harris le interesó mucho hacer un modelo lo más cercano posible a los esquemas de Marx. Entonces nosotros también vamos a mantener el supuesto, ¿no? De que se pagan salarios al inicio de la producción, o sea, salarios prefactum. Todos los sectores producen en el mismo periodo. Siempre existe dinero disponible para que la mercancía circule sin problemas de liquidez. No existe deuda. Toda la depreciación se hace en un solo periodo. Se asume la ley de Say. Eso ya sabemos qué significa. O sea, asumimos equilibrio en todos los mercados. Y también aquí teníamos estos dos supuestos que los usamos en su momento. El supuesto K, que es el de reproducción a escala simple, si lo usamos, ¿qué significa? Que los capitalistas no ahorran, solo consumen. Y en cambio, el supuesto para reproducción a escala ampliada, los capitalistas ahorran y consumen. ¿Ya? Entonces, estos son los supuestos que ya teníamos para los esquemas de reproducción. Vamos a agregar nuevos supuestos. Entonces, ¿cuáles son los nuevos supuestos que vamos a agregar? Son los supuestos que están mencionados aquí, más abajo. Un segundo. Ya. Entonces vamos a agregar este nuevo bloque de supuestos. Ya. Entonces, me voy a llevar así todo esto y lo pegamos. Ya. Bien, entonces, ¿qué van a decir los nuevos supuestos? Que de hecho son los supuestos adicionales que el mismo Harris plantea, ¿no? O sea, él mismo en su artículo dice, voy a agregar o voy a plantear estos supuestos. Ya. Entonces, permítanme que lo haga un poquito más grande para que quede nuestra lámina. Y listo. Muy bien, entonces a los esquemas sectoriales que hemos dicho, hemos presentado, vamos a agregar los siguientes supuestos. Entonces, primero, no hay cambio técnico, ¿ok? O sea, en el modelo de Harris va a tomar importancia el rol del cambio de la tecnología, ¿sí? Esto se parece mucho, recordarán, a lo que hicimos en el modelo que yo les presenté de ciclos, no el de Goodwin, sino el modelo que yo desarrollé, que les presenté sobre la ley general de la acumulación capitalista. En ese modelo recuerden que hablábamos de la mecanización, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de algo parecido, no exactamente la mecanización, pero vamos a hablar de algo muy similar. ¿Qué más?
Vamos a asumir que el sector 1 posee una mayor tecnificación que el sector 2. ¿Ya? Entonces es otro supuesto que vamos a incorporar. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, recuerden, el sector 1 produce las máquinas, los medios de producción. Entonces vamos a agregar el supuesto de que este sector es más tecnificado justamente para poder producir las máquinas, ¿sí? En cambio, el sector 2 vamos a decir que es menos tecnificado, porque producir alimentos, digamos que requiere menos mecanización, por ejemplo, ¿ya? Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Qué más? Vamos a asumir que las condiciones laborales son iguales en todos los sectores, ¿ya? O sea, existe una tendencia, esto por ejemplo puede interpretarse como que existe una tendencia al apoyo entre los trabajadores de diferentes sectores durante la lucha de clases. O dicho de otra forma, los trabajadores se enfrentan a las mismas condiciones tanto en el sector 1 como en el sector 2. ¿Ya? Ya vamos a ver qué implica esto, ¿no? Como ustedes bien saben, cada supuesto implica algo ya en el modelo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a asumir que todas las magnitudes son directamente proporcionales al valor trabajo. Ya vamos a ver qué significa esto. Y finalmente, todavía no hay competencia intersectorial, ¿sí? Esto lo vamos a quitar, o sea, este supuesto va a cambiar en la próxima clase, ¿ya? Entonces, ahorita lo vamos a introducir el modelo de Harris, ¿no? Entonces, bueno, estos son los supuestos de partida. Entonces, ya con estos supuestos a la mano, vamos a avanzar con el desarrollo del modelo, ¿no? Entonces, a ver, quiero ponerles una línea. Entonces, vamos a poner aquí una línea y vamos a plantear la primera parte, ¿no? Entonces, vamos a estudiar la primera parte del modelo. Primera parte, ya. Primera parte, entonces vamos a partir con una situación de ausencia de competencia intercapitalista, de competencia intersectorial. ¿Ya? Entonces vamos a partir de una situación donde no vamos a tener competencia entre capitalistas de diferentes sectores. ¿Ya? Recuerden, ¿qué significa eso? No vamos a permitir por el momento que existan flujos de capitales de un sector a otro. O sea, los capitalistas del sector 1 siempre van a invertir solo en el sector 1. Los capitalistas del sector 2 siempre van a invertir solo en el sector 2. Supuesto que obviamente es muy irreal, pero nos va a servir para entender la base del modelo. ¿Sí? Luego quitamos el supuesto, vamos a dejar que los capitalistas pongan dinero en diferentes sectores y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos los supuestos. Vamos a plantear lo siguiente. Entonces, junto a estos supuestos, Harris va a incluir algunas variables adicionales que no hemos mencionado en la discusión sectorial. ¿Sí? No hemos mencionado en la discusión sectorial. Entonces, algunas de las variables que nosotros vamos a introducir son las siguientes. Son las clásicas variables que tal vez incluso ustedes en su momento quizá ya han discutido o discutieron en sus clases de Economía Política 1. Pero de todas maneras vamos a recordarlas. Una primera variable va a ser la llamada composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital va a ser una ratio que describe la distribución entre capital constante y capital variable. ¿Sí? Entonces, una ratio que va a describir esta distinción de capital constante y capital variable. Notarán que aquí yo la numeración la estoy arrancando desde 9. ¿Ya? ¿Por qué la arranco desde 9? Arranco la numeración desde 9 para indicar que esto es la continuación, ¿sí? De la numeración de los esquemas sectoriales. ¿Ya? Los esquemas sectoriales que nosotros estudiamos se quedaron hasta la ecuación 8, si no me equivoco. Denme un segundo. Sí, hasta la ecuación 8. Entonces nos quedamos hasta la ecuación 8 y vamos a continuar con la ecuación 9. ¿Sí? Por eso es la numeración desde 9. Entonces, bien, vamos a hablar de la composición orgánica del capital, que es esta ratio, ¿no? Entonces vamos a escribirlo aquí de la siguiente forma, ¿no? Entonces vamos a plantear una variable que vamos a llamar la composición orgánica del capital. Composición orgánica del capital, ¿ya?
Entonces, la composición orgánica del capital le vamos a llamar, o le vamos a poner la letra K minúscula, sub I, igual a la división entre CI sobre BI. Recordar que es CI. CI es el dinero que se destina a comprar medios de producción, o sea, el dinero que representa capital constante. BI es el dinero que representa, en cambio, al capital variable. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 9. Y aquí la aclaración, ¿no? La numeración continúa al modelo. Mm, mm, mm. A ver, pongámoslo mejor así. La numeración es continuación del modelo sectorial. Ya. Ok. Entonces, esto es la continuación del modelo sectorial, ¿no? Por eso es que va la ecuación 9. Bien, ¿qué queremos hacer o qué buscamos representar con esta variable, esta nueva variable, la composición orgánica del capital? ¿Ya? Entonces, esta variable la vamos a emplear como un indicador aproximado justamente de la tecnificación de cada sector, ¿sí? O sea, la composición orgánica del capital nos va a servir como aproximación de la tecnificación. ¿Por qué? O sea, ¿qué queremos nosotros decir con aproximación de la tecnificación? ¿Qué es lo que se está dividiendo entre una y otra variable? Perdón, en el numerador y denominador. ¿Qué se está dividiendo? Arriba tenemos el número de máquinas, si quieren, pasadas a dinero. Entonces, en el numerador está el número de la cantidad de dinero destinado a máquinas. En cambio, en el denominador tenemos la cantidad de dinero destinado a comprar fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir esta variable? Esta variable me va a decir, por cada dólar que se ha comprado o se ha gastado en fuerza de trabajo, ¿cuántos dólares en máquinas? ¿Sí? Entonces, si quieren, esta composición orgánica del capital, más o menos nos está dando una idea de la ratio entre máquinas y gente. ¿Sí? Entre máquinas y trabajadores. ¿Sí? Que recuerden, esta ratio nosotros la llamábamos la mecanización. Esto lo habíamos visto en la Ley General de la Acumulación Capitalista. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, esa es la intuición, que con la composición orgánica del capital tratamos nosotros de situar esta ratio, ¿no? Esta ratio entre cuántas máquinas por persona están disponibles. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí hay algunos líos. La mecanización, la que usamos nosotros en el modelito de la ley general, el que les presenté, el que yo armé sobre los ciclos, era una ratio que no involucraba precios. En cambio, la composición orgánica del capital está medida en dinero. Sí, o sea, esa es una distinción que hay que hacer súper clara. O sea, KI, ¿de acuerdo? Aproximación de la tecnificación medida en dinero. ¿Ya? Medida en dinero. Ese es un detalle clave, ¿no? O sea, esto está medido en dinero. No está medido en unidades, ¿ya? Entonces, digamos, por eso es que no hablamos de que son iguales, ¿sí? Entonces, esta es una aproximación, pero que está afectada por los precios, ¿ya? Está afectada por los precios. Por eso es que entre los supuestos del modelo hemos planteado lo siguiente, el supuesto P. Todas las magnitudes van a ser directamente proporcionales al valor trabajo es como les llama Harris. Es decir, al tiempo de trabajo socialmente necesario, asumiendo una intensidad y condiciones técnicas promedio. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Todas las magnitudes que vamos a ver a continuación, la C, la B, las ratios, todo, ¿sí? Todo, ¿ya? Por ejemplo, CI. Esto vamos a decir que es directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de producción del sector I. ¿De acuerdo? Y en cambio BI sería directamente proporcional
¿A qué cosa? Al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir, ¿qué cosa? Para producir las mercancías que se adquieren con los salarios, que se adquieren o que adquieren los trabajadores, ¿ya? Que compran los trabajadores, compran los trabajadores, que en esencia sabemos que estamos hablando de los medios de consumo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, colegas? La idea es que estas variables CI y BI siguen estando medidas en dinero, ¿ya? O sea, eso no va a cambiar, van a seguir estando medidas en dinero, pero además de estar medidas en dinero, vamos a decir que las magnitudes, ¿sí? Son directamente proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, para producir las máquinas, supongamos que a la sociedad le tomó 20 horas. Supongamos, ya, 20 horas. Eso es lo que le tomó en promedio a la sociedad para producir las máquinas. Entonces, el dinero, sí, el dinero va a ser proporcional a esas 20. ¿Ya? Si quieren, podemos verlo de esta manera, poniendo un ejemplo, ¿no? Pongamos aquí, wow, ¿qué pasó? Ya, pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos de ejemplo para entender el supuesto, este era el supuesto P, ¿ya? Para entender el supuesto P. Entonces, digamos que tenemos los medios de producción, ¿ya? Los medios de producción del sector uno, ¿ya? Digamos que esos medios de producción requirieron para su producción 20 horas. 20 horas, ¿ya? Pero no son cualquier hora, estas son las horas que requirió la sociedad para producir esos medios de producción. O sea, en pocas, digamos que 20 horas es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de producción del sector uno, ¿ya? ¿Qué era el tiempo de trabajo socialmente necesario? Este es un concepto de economía política uno, pero recordemos, es el tiempo que en promedio la sociedad necesita para volver a producir la mercancía, ¿sí? Bajo condiciones de intensidad promedio del trabajo y bajo condiciones técnicas promedio, ¿sí? O sea, es el tiempo promedio. Es como si les dijera, ok, quiero volver a producir, quiero que la sociedad vuelva a producir las máquinas. En promedio, ¿cuánto tiempo le tomaría? 20 horas, ¿sí? Entonces no se olviden que este es un tiempo promedio, repito, ¿no? Tiempo promedio tomando en cuenta condiciones promedio laborales, ¿sí? Tiempo promedio, ¿sí? Tiempo promedio de producción, asumiendo condiciones promedio. Hemos hablado antes de este concepto, ¿no? Pero bueno, ya, esa es la idea. Entonces, si la sociedad tuviera que volver a producir la máquina, le tomaría 20 horas en promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que si esa es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario, en dinero ya no va a ser 20 horas, sino que digamos que va a ser 20 horas multiplicadas por un factor, ¿ya? A veces yo le suelo poner aquí el factor de paso ρ. ρ es un factor de paso que me permite ir de horas a dinero. Entonces digamos que 20 horas por este factor de paso se transforman en $40. Si quieren unos $40.000, lo que sea, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto es el factor de paso? ¿Ya? Para pasar de 20 horas a $40. Es bastante simple, ¿no? O sea, simplemente son $2 por hora. Entonces, ¿con esto qué logramos? Logramos que las horas se vayan y todo quede en dólares, ¿sí? Este es un factor de paso de horas a dinero que de hecho en la literatura marxista tiene un nombre, ¿sí? Esto se les llama la expresión monetaria del tiempo de trabajo, ¿sí? Esto sí tiene un nombre, o sea, no es así, no es que me estoy inventando, ¿sí?
Esta es la expresión monetaria, así se le llama. Pongamos en rojo, ¿no? Expresión monetaria. Expresión monetaria del tiempo de trabajo. Y tiene más que sentido ese nombre, ¿no? O sea, se le llama así porque con esta expresión ustedes pueden pasar en dinero lo que la sociedad ha producido en un determinado tiempo, ¿sí? En inglés esto se le suele llamar la MELT. MELT. La Monetary Expression of Labor Time. Eh, entonces, si ustedes algún rato se topan con un artículo, de hecho, veremos cómo nos va, pero si es que no avanzamos, por lo menos, si se topan ustedes algún rato con algún texto en inglés que habla de esta MELT, se está refiriendo a esto, ¿no? Se está refiriendo a este factor que permite el paso de horas a dinero. Muy bien. Entonces, si los medios de producción han requerido 20 horas para ser producidos y eso obviamente en dinero nos lleva $40 asumiendo una MELT, o sea, una relación o una expresión monetaria de $2 por hora. Entonces ahora supongamos que pasa, o veamos qué pasa con los medios de consumo. Entonces digamos que para producir los medios de consumo, digamos los medios de consumo que van a ser consumidos por los trabajadores del sector uno, ya, digamos, por los trabajadores del sector uno. Entonces digamos que ellos, los trabajadores del sector uno van a comprar alimentos, ya, vestimentas, etcétera. Y eso requirió 15 horas. 15 horas, que sería el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de consumo consumidos por los trabajadores uno. ¿Ya? ¿Ok? Es lo mismo, tiempo de trabajo socialmente necesario, el mismo concepto, pero esta vez aplicado a los bienes, o mejor dicho, a las mercancías de consumo, a los medios de consumo. Si todo es directamente proporcional, y aquí es donde entra el supuesto, entonces, ¿cómo yo pasaría estas 15 horas a dinero? 15 horas por el mismo factor ρ, ¿sí? La letra griega ρ, mismo factor ρ. Entonces, si yo uso el mismo factor, ¿qué va a pasar? Serían 15 horas por $2 por hora. Serían las horas y me quedaría 15 por 2, $30. ¿Sí? Entonces, al usar el mismo factor de paso de dólares, perdón, de horas a dinero, ahí estoy yo aplicando el supuesto P. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, escribamos, ¿no? Al aplicar la misma expresión monetaria, la misma expresión monetaria del tiempo de trabajo a todas las mercancías, a todas las mercancías, o sea, mismo factor de paso para todas, o sea, mismo factor de paso de horas a dinero para todas las mercancías. ¿Sí? Entonces, al aplicar la misma expresión monetaria, se aplica o se obtiene el supuesto P. Entonces, volvamos a ver qué decía el supuesto P. El supuesto P planteaba que todas las magnitudes son directamente proporcionales al valor trabajo, o sea, al tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, si a todas las magnitudes que estemos estudiando en este modelo, las imaginamos como un número de horas multiplicadas por un mismo factor de paso, entonces pueden ver que todo es proporcional. Por ejemplo, 20 a 15 es una relación 4:3. ¿Sí? O sea, si ustedes dividen para 5, ¿qué les va a quedar? Una relación 4:3. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, si ustedes toman el 20
Y el 15, la relación 20-15 es lo mismo que relacionar 4-3. ¿Y qué tienen aquí? Tienen la relación 40-30, es más visible todavía. 40-30 es lo mismo que la relación 4-3. O sea, en términos relativos, ¿sí? En términos relativos, los tiempos de trabajo me dan una misma ratio que los precios cuando comparo, ¿sí? De hecho, esto tiene un nombre también, o sea, los tiempos de trabajo relativos son iguales a los precios relativos, ¿ya? O sea, esta es otra cosa que vale anotar. Cuando rige el supuesto P, cuando rige el supuesto P, ¿qué va a suceder? Que los tiempos de trabajo, por ejemplo, el tiempo de trabajo socialmente necesario para el medio de producción uno dividido para el tiempo de trabajo socialmente necesario del medio de consumo de los trabajadores uno va a ser igual a el precio de cada mercancía, ¿no? O sea, el precio, a ver, más que el precio sería al dinero en medios de producción uno sobre el dinero en medios de consumo de PR1. ¿Ya? Si estamos pensando en una máquina, ¿sí? Porque dijéramos, ¿qué tal si esto fuera solo una máquina? Y esto fuera solo un alimento. Entonces ahí podríamos nosotros también decir que estos son iguales al precio de los medios de producción sobre el precio de los medios de consumo que consumen los trabajadores uno. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos los precios relativos. Recuerden, ¿qué son los precios relativos? Esto ya lo vimos en su momento. Son el precio de una mercancía en términos de otra mercancía, o sea, dividir los precios de una y otra mercancía. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta es la condición que nosotros estamos asumiendo por ahora. Es decir, cuando todavía no hay competencia entre capitalistas, vamos a asumir que los tiempos de trabajo relativos, esto de aquí son los tiempos de trabajo relativos, tiempos de trabajo relativos, son iguales a los precios relativos. Ustedes en Economía Política uno estudiaron este caso, no tal vez no con símbolos, pero estudiaron este caso y es al que les llamaban a veces la ley del valor. Todas las mercancías se intercambian a su valor. ¿Ya? Es lo que decía la ley del valor. Que de hecho, si se ponen a leer el Capital, van a ver que Marx muy rara vez usa ese término ley del valor. Y si uno lee todo el Capital, no solo el tomo uno, sino los tres tomos, se va dando cuenta que lo que Marx hace es construir un supuesto. Es el supuesto de que por ahora asumimos que las mercancías se intercambian en la misma proporción en la que se dio el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero en el tomo 3 del Capital, Marx empieza a dejar ese supuesto. ¿Por qué? Justamente por la competencia. Hay toda una cosa que se llama la controversia de la transformación de valores a precios, en donde Marx, en ese tema, en el tomo 3 del Capital, empieza a explicar por qué las mercancías en realidad y en el mundo real no se venden al tiempo de trabajo socialmente necesario. Y él empieza a construir un modelo que no llega a terminar. Pero ese es el punto, colegas. El punto es que esto es un supuesto que después va a ser levantado cuando empecemos a analizar el caso ya con competencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa en definitiva el supuesto P. El supuesto P va a significar que todas las variables que vamos a escribir, por ejemplo, aquí escribimos C y B, nosotros nos vamos a imaginar, no vamos a hacer este desglose, no vamos a hacer esto, ¿no? O sea, esto les puse yo para que se entienda mejor, pero en realidad toda variable que veamos, nosotros debemos imaginarnos que es tiempo de trabajo multiplicado por el factor de paso, o sea, por la expresión monetaria. Entonces, si aquí está la sed, nosotros tenemos que imaginarnos que aquí están, por ejemplo, las 20 horas, o sea, el tiempo de trabajo, multiplicado por la expresión monetaria de ese tiempo de trabajo.
los $2 por hora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, y Harris también, tampoco no va a ser, o sea, de aquí en adelante nosotros no vamos a abrir las variables, o sea, no es que vamos a decir, bueno, sé, son tantas horas, no, no vamos a abrir. Eso nos complica innecesariamente el modelo. Pero tenemos que imaginarnos, ¿sí? O sea, esto ya es más un tema de nosotros, tenemos que imaginarnos que todas las variables están medidas en horas multiplicadas por la expresión monetaria. Y en todos los casos usamos siempre la misma expresión monetaria, ¿sí? O sea, de hecho, si uno quisiera esto de aquí, este supuesto podría escribirse de otra forma, diciendo, para todas las magnitudes, se usa la misma expresión monetaria del trabajo, del tiempo de trabajo. Se usa la misma expresión monetaria del tiempo de trabajo. Muy bien. ¿Sí? Y de hecho voy a incluir esa observación en mis láminas. Ya, antes un segundo, por favor. ¿Ya? En todas las magnitudes se emplea la misma, o rige también, rige la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Ya. ¿Por qué vale la pena mencionarles esto de la expresión monetaria, ¿no? Que bueno, me ha tomado un poquito de tiempo, no estaba en los planes, pero de una vez ya les menciono. Porque recordarán que en la clase pasada yo les había hablado de los flujos monetarios, ¿sí? Y les había mencionado que si uno quisiera podría emplear cuentas nacionales marxistas para tratar de construir esquemas que hablen justamente de los flujos monetarios con mayor rigor, ¿no? Dentro de la visión marxista. Sí, recuerden que hablamos, incluso ustedes tienen una lectura obligatoria de cuentas nacionales marxistas, un trabajo de Enver Sheikh. Entonces, ¿por qué es interesante o por qué es importante esto? Porque esto de una u otra manera les permite o nos permite pensar y reflexionar que si quisiéramos ya no solo ser modelos teóricos, sino modelos aplicados, es viable. O sea, ¿por qué? Porque tendríamos que ver cómo sacar el tipo de trabajo que es viable, o sea, se podría sacar. ¿Cómo? Sacando el tiempo de trabajo que en promedio la sociedad le requiere producir una mercancía, viendo cómo datos de empleo. Y también podría ser viable sacar la expresión monetaria. ¿Por qué? Porque habría que ver cuánto dinero circula en la economía y más o menos hacer una proporción. O sea, son variables que se pueden medir, pero obviamente necesitaríamos un montón de información para ello, ¿no? Y de hecho yo me dediqué unos años a eso mismo. Entonces tengo un trabajo ahí pendiente por completar que se basa en eso, ¿ya? Entonces, bueno, pero eso ya es un tema aparte. Ok, entonces esto fue solamente un paréntesis para entender el supuesto. Volvamos a nuestra variable. Entonces, la composición orgánica del capital, como les decía, es esta ratio C sobre B, donde estamos dividiendo capital constante y capital variable, pero en todos los casos, C y B son directamente proporcionales al tiempo de trabajo. O sea, ya sabemos qué queremos decir ahora. O sea, todos estos valores son tiempo de trabajo multiplicados por la expresión monetaria. ¿Cuándo va a cambiar la situación? O sea, ahorita si ven los precios tienen un rol muy pasivo, ¿sí? De hecho, tomemos este mismo caso de la composición orgánica del capital. Entonces, digamos, el supuesto P, que si quieren le podemos llamar entre comillas la ley del valor. No me gusta a mí eso de la ley del valor, porque ha generado muchas confusiones. Muchos críticos del marxismo dicen, ah, como las mercancías no se venden a su tiempo de trabajo, el marxismo ya no sirve. Y está mal interpretado. El problema es que Marx no lo veía como una ley. Era un supuesto inicial con el que empieza el tomo uno del Capital, pero después cambia cuando habla del tomo 3, sino que como nadie llega al tomo 3 o muy poca gente llega al tomo 3, entonces creen que Marx afirmaba que las mercancías se venden según su tiempo de trabajo y no es así. Es más compleja la historia, pero bueno. El supuesto P, o la mal llamada, a mi criterio, mal llamada ley del valor, en el caso de la composición orgánica del capital,
composición orgánica del capital implica, ¿qué implica? Los puntos. Entonces decimos que la composición orgánica del capital KI le hemos descrito como CI sobre BI. ¿Pero qué es CI y BI? CI sería el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir CI sobre el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir BI y ambas magnitudes multiplicadas por el factor de paso, o sea, la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta ratio? Fíjense. Con esta ratio, lo que va a suceder es que se van a simplificar o se van a eliminar las expresiones monetarias. Como se simplifican las expresiones monetarias, la ratio no solo está medida en precios, también está medida en horas. Y es la misma ratio. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que estamos usando el supuesto P. Entonces, resulta ser que los precios, ¿dónde van a estar los precios? Aquí, en la expresión monetaria. Entonces, los precios se anulan. O sea, cuando tenemos el supuesto P, los precios no afectan a las ratios. ¿Sí? Es decir, con el supuesto P, los precios no afectan a las ratios. Entonces, por eso es que Harris y de hecho el mismo Marx toman a veces la composición orgánica del capital como una aproximación de la tecnificación. ¿Por qué? Porque como se anulan las expresiones monetarias, lo que nos quedaría es simplemente el tiempo de trabajo o las horas necesarias para producir máquinas versus las horas necesarias para producir lo que los trabajadores consumen. ¿Ok? Entonces esa es la idea. ¿Sí? Entonces, repito, no vamos a hacer esto todo el tiempo. Solo lo estoy explicando ahorita para que se entienda un poco el por qué estamos usando esta variable como aproximación de la tecnificación. Porque los precios bajo este supuesto se anulan. ¿Sí? Las expresiones monetarias se anulan. Cosa que no va a suceder luego, cuando ya viene la competencia. Cuando viene la competencia, los precios ya no se van, ya no van a ser así, ya surge otra lógica. ¿Ok? Pero bueno. Muy bien, entonces esa es la primera variable que nosotros vamos a introducir, ¿ya? La composición orgánica del capital. Vamos con otra variable. Entonces, recuerden, ¿no? Composición orgánica del capital nos va a hablar de tecnificación. ¿Sí? Es una aproximación de la tecnificación. Ahora, esta variable de la tecnificación, ¿sí? Em, va a tener una característica particular, ¿sí? A causa del supuesto M, ¿sí? Pongamos no por tanto, sino notar, ok. Causa del supuesto M. ¿Qué era el supuesto M? Verán. Nosotros teníamos como uno de los supuestos que no hay cambio técnico o que la tecnificación es constante. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ponerle una doble rayita a la composición orgánica del capital para que más o menos se ubiquen en qué estamos en la discusión, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces ya sabemos que el supuesto P, ¿qué es lo que provoca? El supuesto P lo que va a provocar es que las expresiones monetarias no afecten a las ratios, o sea, los precios no afectan a las ratios. Pero ahora también tenemos otro supuesto. El supuesto M, ¿qué me está diciendo? Tecnificación constante. Si voy a tener tecnificación constante, ¿eso qué va a significar? Que los KI son constantes o se asumen constantes. ¿Ok? Entonces, eso va a significar ese supuesto. O sea, el supuesto de tecnificación constante va a significar que no va a haber cambios en las composiciones orgánicas de capital. O sea, K1 y K2 van a ser constantes, ¿ya? ¿Por qué K1 y K2? Porque recuerden que tenemos dos sectores, ¿no? Igual, uno, dos. Tenemos dos sectores. Entonces, para ambos sectores, la distribución entre máquinas y gente va a ser la misma, ¿sí? Vamos a asumir, no, no, va a ser la misma, es constante, no se mueve, ¿ya?
Eso por el supuesto M. Pero aparte teníamos otro supuesto, el supuesto N. ¿Qué decía el supuesto N? Entonces volvamos a nuestros supuestos. Entonces el supuesto N, en cambio, dice que el sector 1 posee mayor tecnificación que el sector 2. ¿Ya? De hecho, aquí podrían hacer una interpretación, verán, incluso de carácter más internacional. El sector uno, recuerden que es el que produce, sector uno es el que produce medios de producción, tipo máquinas. Ustedes podrían interpretarle si quisieran, aunque claro, habría que hacer un mejor desglose sectorial. Pero uno podría decir, ¿qué tal si esto le veo como los centros capitalistas? En cambio, el sector 2, que es el que produce alimentos, medios de consumo, podría ser pensado como la periferia. Podría, no digo que sea. ¿Ya? Habría que hacer mejoras, pero se podría pensar de esta forma. O sea, como el sector uno es el que produce las máquinas, la tecnología, en cambio el sector 2 produce los medios de consumo, alimentos, por poner el caso. Entonces, el supuesto M que está diciendo que el sector uno va a ser más tecnificado que el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Estamos asumiendo que para producir máquinas se necesita más tecnificación que para producir alimentos. Digamos, para producir una laptop necesita un montón de tecnología. En cambio, para producir plátanos, ¿sí? Necesito muy poca tecnología. ¿Ya? Entonces, el supuesto N, ¿qué es lo que va a indicar? Está indicando que la tecnificación del sector uno va a ser mayor a la tecnificación del sector 2. ¿Y eso cómo se va a representar? Que la composición orgánica del capital del sector uno es mayor a la composición orgánica del capital del sector 2. ¿Ya? Pongamos ejemplos. Si el sector uno, o sea, digamos, pongamos solo como ejemplo, ¿no? Ejemplo, para visualizar esto. Sabemos que el sector uno produce medios de producción, ¿verdad? Entonces, digamos que para producir medios de producción, su composición orgánica de capital es igual a 1000, ¿ya? O a 100, no, muy 1000 está mucho. ¿Qué significaría ese 100? Ese 100 significaría que por cada dólar gastado en fuerza de trabajo, o sea, en trabajadores, se han gastado 100 en medios de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en el sector uno el gasto en medios de producción por cada dólar gastado en fuerza de trabajo es 100. ¿Por qué puedo decir esto? Porque la ratio es C sobre B. ¿Sí? La ratio es C sobre B. Entonces estoy diciendo que la ratio es 100 sobre 1 si quiere. ¿Sí? Pero no se escribe 100 sobre 1 usualmente. Entonces por cada dólar que se ha gastado en fuerza de trabajo, se han gastado 100 dólares en medios de producción. Pero imaginen, es el sector uno, es el que produce máquinas. En cambio, el sector 2 va a producir medios de consumo, por ejemplo, alimentos. Entonces vamos a asumir que su K2 es, por decirles, 10. O sea, por cada dólar gastado en fuerza de trabajo, en ese uno aquí. Entonces, en el sector 2 se han gastado solo 10 dólares en medios de producción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es que vamos a asumir que en el sector uno es donde más hay que gastar en máquinas para producir nuevas máquinas. En cambio, en el sector 2 hay que gastar menos en máquinas. Por cada dólar que se gasta en personas, me refiero, ¿no? Por cada dólar que se gasta en fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a asumir que la tecnificación del sector uno es mayor a la tecnificación del sector 2. ¿Ya? Eh, para darle sentido, les decía, no, pensemos que este sector uno fueran los centros capitalistas y el sector 2 fuera la periferia. Centro capitalista, digamos, Estados Unidos. ¿Cuántos dólares en máquinas gastará Estados Unidos por cada trabajador?
bastante, ¿no? O sea, imaginen que en Estados Unidos se producen un montón de tecnología, ¿no? Incluso la que hoy estamos usando para esta clase. En cambio, en Ecuador, ¿cuántos dólares se gastarán en máquinas por cada trabajador? Poquísimo. De hecho, casi todo es importado. Entonces, ¿qué significa? Que si tiene sentido o si podría tener sentido asumir que el K1, o sea, la composición orgánica de capital del sector uno, la tecnificación del sector uno, es mayor que la del sector 2. ¿Ya? Entonces, ese es el supuesto que vamos a mantener. ¿Ok? Entonces, ahí está justificada la ecuación 10. Entonces, de hecho, K1 sobre K1 mayor a K2 va a ser nuestra ecuación 10. O inecuación en este caso. ¿Qué más tenemos? Entonces, con eso cerramos esta primera parte, ¿no? Que es el análisis de la composición orgánica del capital. Repito, esta es una variable que se asume, ustedes ya han discutido en Economía Política 1, pero la hemos recordado un poco, ¿ya? Entonces, por favor, échenle un vistazo, ¿ya? Échenle un vistazo a esta revisión y sobre todo traten de captar la idea básica, ¿no? O sea que con la composición orgánica del capital estamos tratando de representar diferentes tecnificaciones, ¿ya? Vamos con la siguiente variable. La siguiente variable adicional que vamos a incluir es la llamada tasa de explotación, ¿ya? Tasa de explotación. Igual, es una variable que nosotros, perdón, que ustedes entienden que ya han revisado en Economía Política 1, ¿ya? Tasa de explotación. Donde pongamos una doble línea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la tasa de explotación? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Entonces aquí dimos una idea de la composición orgánica del capital. Vamos ahora a hablar un poco de la tasa de explotación. La tasa de explotación primero la vamos a escribir de la siguiente manera. Tal vez ustedes la aprendieron con otra notación. Yo voy a usar la notación que más o menos empata con Harris y con los esquemas que estamos usando. Entonces vamos a usar la letra E. Esta E un poco, es casi epsilon de hecho. Esta E sub I, que va a ser igual a PI sobre BI. ¿Qué era PI? Recuerden que PI, esto de aquí representaba las ganancias. Ganancias en el sector I. Y en cambio lo que está acá abajo eran los salarios en el mismo sector, ¿no? En el sector I. ¿Ok? En estricto rigor, y esto es algo que hasta el propio Marx le falla, o sea, rigor. En estricto rigor, lo que aquí tenemos es una ratio que está dividiendo, comparando ganancias contra salarios, ¿sí? Ganancias contra salarios. De hecho, un nombre más adecuado sería ratio ganancias-salarios, ¿sí? O sea, sería un nombre mucho más oportuno para esta, o sí, la ratio ganancias-salarios, ese sería el nombre más oportuno. De hecho, lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿no? Ratio ganancias-salarios. ¿Ya? Ok, entonces, ¿por qué Marx y por qué Harris les llaman tasa de explotación a lo que para nosotros sería una ratio ganancias-salarios? Porque recuerden, P eran las ganancias, no se olviden, ¿no? No se olviden recordar, esto ya lo vimos antes, ¿no? Recordar que, a ver, un segundito, déjenme mover esto solo para poner el número de la ecuación. Esta es la ecuación 11, ¿ya? Entonces esta es la ecuación 11. Eso nomás, quiero poner, déjame aquí. Esta es la ecuación 11, ¿no? Entonces, solo les quería recordar que nosotros habíamos planteado en clases pasadas que los ingresos que obtienen los capitalistas, ¿para qué servían? Cubrir gastos de medios de producción, cubrir gastos de fuerza de trabajo y lo que sobraba eran las ganancias. ¿Sí? Entonces, esta P, recuerden que para nosotros representa las ganancias. Ya. Ahora, ¿por qué esta ratio ganancias-salarios la vamos a denominar la tasa de explotación? Esto también tiene que ver con el supuesto P. ¿Ya? Entonces, bajo la aplicación del supuesto P, ¿qué más que bajo? Pongámosle por mejor. Entonces, por la aplicación del supuesto P,
sucede lo siguiente. Ya, recordemos de nuevo, ¿qué decía el supuesto P? El supuesto P es la llamada ley del valor, ¿ya? Entonces, bajo el supuesto P, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué sería esta ratio? Esta ratio es igual, sea PI sobre BI, pero estamos en un mundo donde todo está medido en tiempo de trabajo. Entonces, el denominador no es problema, es el tiempo de trabajo socialmente necesario de las mercancías que se compran con los salarios. Ya, BI. Pero, ¿qué es el numerador? A ver, el numerador es el tiempo de trabajo socialmente necesario, y por cierto, esto es multiplicado por el factor de paso, ¿no? Por la expresión monetaria, para que sea dinero, ¿sí? Para pasarle de horas a dinero. Pero ¿qué tengo arriba? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario para volver a producir las mercancías que representan la ganancia del capitalista. Entonces, ¿qué tengo arriba? Arriba tengo las horas de trabajo que representan las mercancías que podríamos comprar con las ganancias de los capitalistas. Y abajo tengo, en cambio, el tiempo de trabajo de las mercancías que pueden comprar los trabajadores. Las expresiones monetarias, ya sabemos, se anulan. Entonces, tengo una división entre dos los tiempos de trabajo. El tiempo de trabajo socialmente necesario que se llevan los capitalistas versus el tiempo de trabajo socialmente necesario que se llevan los trabajadores. Si ustedes recuerdan sus clases de Economía Política 1, esos tiempos de trabajo tienen nombres. ¿Cómo se llama al trabajo, al tiempo de trabajo que se llevan los capitalistas? Ese era el plus trabajo. Y el trabajo que queda en manos de los trabajadores era el trabajo necesario. ¿Sí? Entonces, en un poco de memoria de su clase de Economía Política 1, se plantea esto. O sea, los capitalistas se llevan un tiempo de trabajo, que es el plus trabajo, y los trabajadores se quedan con una parte de ese tiempo de trabajo, que es el trabajo necesario. ¿Ya? Incluso, tal vez, si es que lo recuerdan, se suele hacer un esquemita como una línea. Entonces, imaginen que esta es la jornada laboral. ¿Ya? La jornada laboral. Supongamos que tenemos una jornada de 0 a 8 horas. ¿Sí? 8 horas es lo que toma la producción durante un día, digamos. Entonces, durante la producción, bajo el esquema marxista, sabemos o asumimos que una parte de la jornada cubre el salario, pongamos 4 horas. Entonces, las primeras 4 horas son para cubrir el salario. Porque esto es la jornada laboral, ¿no? Jornada laboral. Entonces, de la jornada laboral sabemos que las primeras 4 horas, supuestamente, no están homogéneos, solo para graficar. Entonces, las primeras 4 horas cubren el salario. El resto de horas que hacen, cubren la ganancia. Entonces, en un mundo donde las mercancías se venden a su valor, sucede que la ratio ganancias-salarios es al mismo tiempo la ratio que muestra cuánto trabajo se llevan los capitalistas, cuánto se llevan los trabajadores. Y por eso es que le llamamos la tasa de explotación, porque aquí se ve clarita la explotación a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La tasa de explotación me está diciendo cuánto trabajo se llevan los capitalistas versus cuánto trabajo se quedan los trabajadores. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, con las mercancías o con el dinero, o con, perdón, el tiempo de trabajo socialmente necesario en manos de los capitalistas vía ganancias versus el tiempo de trabajo socialmente necesario que se queda con los trabajadores vía salarios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces recuerden que esto se estudia en Economía Política 1, pero bueno, no está de más recordar. Entonces, ¿cuál es el punto, colegas? El punto es, por tanto, que cuando yo mido todo en un mundo donde los precios son todas las magnitudes son proporcionales al tiempo de trabajo, se cumple esta igualdad.
¿sí? Porque originalmente esto, si se ponen a pensar, es la ratio ganancias-salarios, ¿sí? Esto es, o mejor dicho, es la ratio ganancias-salarios. O sea, ganancias sobre salarios. Pero resulta ser que en este mundo, por el supuesto P, nos lleva a que la ratio ganancias-salarios sea igual a la tasa de explotación, ¿sí? Aquí puede surgir una pregunta, ¿y no son siempre iguales? No. Cuando metamos competencia, ya no van a ser iguales, porque en la competencia los capitalistas modifican los precios. Entonces, cuando se modifican los precios, ojo, no los valores, los precios. Entonces, cuando los capitalistas modifican los precios, ya no necesariamente la ganancia es solo por explotación a los trabajadores, ¿sí? Entonces, esto es otro tema que hay que tener cautela, ¿sí? Lo que pasa es que cuando leemos solo el tomo 1 del Capital, claro, en el tomo 1 Marx explica el surgimiento de la ganancia a través de la explotación a los trabajadores. Pero en el tomo 3, Marx también menciona que cuando los capitalistas compiten, unos capitalistas pueden extraerle recursos a otros capitalistas. Entonces, unos capitalistas pueden obtener ganancias ya no solo de explotar a los trabajadores, sino también de explotar, o no explotar, sino de extraer valor de otros capitalistas en la competencia, ¿sí? Pero como todavía no tenemos competencia, entonces la única fuente de las ganancias es justamente la explotación a los trabajadores, ¿ya? Entonces, como pueden darse cuenta, Marx es mucho más complicado de lo que nos cuentan al inicio, ¿no? O sea, uno dice, no, pero ¿y por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué empresas como Amazon tienen millonarias ganancias y tal vez sus trabajadores no son tan explotados? O no son tan explotados como en Ecuador. En Ecuador los trabajadores son claramente explotados. ¿Por qué en Ecuador los trabajadores explotados no hacen que aumenten las ganancias tanto? Y en cambio en Estados Unidos, trabajadores menos explotados hacen que aumenten las ganancias. Más, porque los países centrales extraen valor de la periferia. Entonces, es parte de la competencia. Si quieren, es como que la competencia complica la historia que aprendimos en el tomo 1 del Capital, que es probablemente lo que ustedes vieron en Economía Política 1. Entonces, cuando entra la competencia, estas igualdades ya no se cumplen y todo se hace más complicado, ¿ya? Pero bueno, ok, entonces esa es la idea de la tasa de explotación. La tasa de explotación me va a decir entonces cuánto va para los capitalistas versus cuánto va para los trabajadores. Y repito, cuando tenemos el supuesto P, ¿sí? Volvamos a ponerle entre comillas la ley del valor. Supuesto P, entre comillas, ley del valor. Sucede lo que acabamos de decir, ¿ya? Entonces, imaginen, Harris no hace estos ejemplos, Harris no explica esto, simplemente Harris pone el supuesto y saca la radio. Es decir, todo este razonamiento se supone que ya está en nuestra mente porque nosotros ya conocemos estos elementos a partir de Economía Política 1, pero no hay problema, ¿ya? O sea, sí vale la pena un poco reforzar esta idea, ¿ya? Entonces, de paso, les aclaro, ¿no? No es marxista pensar que las mercancías se venden al tiempo de trabajo socialmente necesario. No es marxista. Eso es ricardiano. Y ni siquiera es ricardiano, porque ricardiano es, ni siquiera es tiempo de trabajo socialmente necesario, solo es tiempo de trabajo y ya. ¿Qué es Marx? Marx es una cosa súper compleja que todavía no estamos muy claros, pero de lo que sí estamos claros es que Marx sabía muy bien que las mercancías en el mundo real no se venden por el tiempo de trabajo, porque la competencia distorsiona todo. Distorsiona entre comillas, ¿no? O sea, la competencia hace que la cosa y la historia sea más compleja. ¿Ok? Probablemente después de esto veamos un modelito sobre esos temas, ¿ya? Pero bueno, ok, entonces esa es la idea de la tasa de explotación. La tasa de explotación nos va a decir cuánto le toca a los trabajadores, cuánto le toca a los capitalistas, ¿ya? Está medida tanto en dinero, pero también va a estar medida en horas, gracias a esta propiedad de que las expresiones monetarias se eliminan. Ahora, nosotros teníamos, volviendo a nuestras láminas, como de costumbre, discúlpenme, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestras láminas, que bárbaro, me dan tanto tiempo y solo para explicar estas primeras variables, pero no importa. Entonces,
tenemos nosotros esta variable, la llamada tasa de explotación, ya sabemos lo que está detrás. Ahora también tomemos en cuenta lo siguiente. Notemos que tenemos un supuesto, que es el supuesto O. En el supuesto O, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues vamos a nuestros supuestos. Entonces, el supuesto O dice, las condiciones laborales son iguales en todos los sectores. O dicho de otra forma, hay una tendencia a que se apoyen entre trabajadores de diferentes sectores durante la lucha de clases. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Ya? Esto lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a asumir, o sea, por el supuesto O, ¿ya? Por el supuesto O, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? Todos los trabajadores enfrentan las mismas condiciones laborales en todos los sectores o iguales condiciones laborales en todos los sectores, ¿ok? Y si tenemos iguales condiciones laborales en todos los sectores, laborales, por llevar, ¿ya? Si tenemos esta igualdad en condiciones laborales en todos los sectores, ¿qué será de esperar que suceda con las tasas de explotación? Lo que vamos a asumir es que las tasas de explotación son iguales, ¿ya? O sea, epsilon 1 o E1 va a ser igual a la explotación 2 y eso vamos a hacer que sea todo igual a un E promedio. ¿De acuerdo? Pues va a ser todo igual a un E promedio. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Lo que estamos tratando de decir es que tanto en el sector 1 como en el sector 2 vamos a asumir que se explota por igual a los trabajadores, ¿ya? Es un supuesto no muy agradable, ¿sí? Porque yo hubiera preferido, por ejemplo, que en el sector 2 se explote más, ¿ya? Pensemos si el sector 2 fuera la periferia. En la periferia sabemos que se explota horrible a los trabajadores. Sector bananero. En el sector bananero a la gente se le explota de manera espantosa. En cambio, en ciertos sectores de tecnología, servicios, seamos francos, no se les explota tanto. Y aparte reciben buenos sueldos. En el sector bananero se les explota a más no poder y aparte de eso con sueldos bajísimos. Sin embargo, Marx usa bastante este supuesto para enfocarnos solamente en diferencias de tecnificación, o sea, de la composición orgánica del capital. Entonces, este supuesto, si quieren, es más instrumental. Este supuesto nos va a permitir ver exclusivamente el efecto de la tecnificación, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, bueno, aquí disculpen, me he equivocado, no es una. A ver, un segundo. Es una raya, ¿no? De promedio. Promedio. Ya. Entonces vamos a decir que esto es igual a una explotación promedio. ¿Ok? Entonces eso nos da la ecuación 12. Esta sería la ecuación 12. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Resumiendo. Lo que tenemos al momento es dos nuevas variables que vamos a incorporar en nuestro estudio de los sectores, que no habíamos incorporado antes. La primera variable es la composición orgánica del capital, que habíamos dicho es igual a la ratio entre capital constante y capital variable, todo medido en dinero. Pero, como estamos agregando el supuesto de que todo se mide con la misma expresión monetaria, entonces estas medidas, estas ratios que se miden en dinero, también van a quedar medidas en horas de trabajo, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, esas expresiones monetarias se eliminan porque es la misma y me va a quedar todo medido en horas de trabajo, ¿ya? Entonces aprovechamos ese hecho para asumir que más o menos la composición orgánica del capital se aproxima a una ratio máquinas-trabajadores. Y por eso decimos que es una aproximación de la tecnificación, ¿ya? Y aparte estamos asumiendo que el sector 1 tiene más tecnificación que el sector 2. O sea, en el sector 1 se necesita gastar más en máquinas por cada persona contratada
que en el sector 2, porque el sector 1 produce medios de producción, máquinas, el sector 2 produce alimentos. En cambio, la tasa de explotación es una ratio que nos dice cómo se distribuyen los resultados de la producción entre capitalistas y trabajadores. ¿Ya? Los capitalistas, sabemos bien, se llevan las ganancias, los trabajadores se llevan los salarios. Ahora, como esta ratio en realidad es una ratio ganancias-salarios, ¿sí? Sin embargo, aprovechando el supuesto P de que todo se mide con con la misma expresión monetaria, entonces esta misma ratio se transforma en una ratio de cuánto trabajo se llevan los capitalistas, cuánto trabajo se llevan los trabajadores, o lo que es lo mismo, la ratio entre plus trabajo y trabajo necesario, que es la tasa de explotación, ¿sí? Recordando que el trabajo necesario es el que cubre los salarios, trabajo necesario, y el plus trabajo, en cambio, es lo que cubre las ganancias. Pero repitiendo, esto en un mundo donde no hay competencia entre capitalistas. Porque si ya dejamos que los capitalistas compitan entre sí, las ganancias ya no solo recogen el efecto del plus trabajo, también recogen el efecto de unos capitalistas extrayendo valor de otros capitalistas. ¿Ya? Como lo que sucede entre los centros y la periferia. Países centrales que extraen valor de la periferia, según el mismo enfoque marxista. ¿Ya? Muy bien. Y también hemos agregado el supuesto O, en donde decimos que para simplificar nuestro análisis y concentrarnos en los cambios técnicos o en las diferenciales técnicas, o sea, para solo concentrarnos en los K, asumimos que hay igualdad de condiciones en en la explotación del sector 1 y la explotación del sector 2. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis, hubiera sido deseable o sería deseable que la explotación 1 sea menor a la explotación 2 si el sector 1 se aproxima a los centros y sector 2 se aproxima a la periferia. Sí, o sea, lo que les estaba poniendo de ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros pensáramos que el sector 1 es producir en Silicon Valley, en Estados Unidos, periferia. Entonces, sí, sí es sacado el aire trabajar en Silicon Valley, imposible decir que no, pero no es lo mismo pues, que trabajar en una bananera ecuatoriana. Trabajadores en bananeras ecuatorianas llegan a los 25, 28, 30 años, ya no dan más. Hay gente que tiene que retirarse porque se ha desgastado físicamente de una forma espantosa y son salarios de miseria. Entonces, ¿qué hubiera sido más interesante? Que en el sector 2 haya más explotación, ¿sí? En el sector 1 menos. Para comprender qué cosa, comprender cómo el sector 1 puede extraer valor del sector 2. ¿Ya? No lo vamos a poner por ahora, lo vamos a dejar como hace Harris, pero esta es una extensión que podemos incluir al final. O sea, ya cuando saquemos todo el modelo, hacemos una variante. ¿Ya? Ya saben, cuando un supuesto no nos gusta, ¿qué hacemos? Lo cambiamos, pero eso cambia todas las ecuaciones, ¿no? Entonces ya hemos de ver si cambiamos el supuesto, pero por ahora no. Por ahora nos quedamos con el supuesto que plantea Harris, que de hecho es un supuesto que usa bastante Marx. Muy bien, entonces ya explicamos los principales elementos de esta lámina. Podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra variable vamos a incluir? ¿Qué otra variable es importante para nosotros? La tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces la tasa de ganancia va a ser otra variable clave, que ya la hemos presentado antes. La vamos a volver a presentar. ¿Ya? Entonces, vamos a mencionar a la tasa de ganancia como una ratio entre las ganancias y el total del capital constante y el capital variable. ¿Sí? Recuerden que todo está medido en unidades de valor por ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una línea. Voy a ir a esta otra variable que sería la tasa de ganancia. Entonces, pueden ver que son tres las variables adicionales que estamos incorporando a nuestro modelo, ¿no? Entonces, ahora vamos con la tasa de ganancia.
Pues igual una doble línea para saber que ahora estamos hablando de esta variable. Entonces, ¿qué va a ser la tasa de ganancia? La tasa de ganancia la vamos a escribir. Aquí les pido un poco de disculpas, ¿no? Porque en un modelo usamos la letra G. Ahora vamos a usar la letra R, ¿ya? La letra R viene de rate of profit, rate, ¿ya? Tasa de ganancia, rate of profit. Entonces, R va a ser la tasa de ganancia, ¿ya? Entonces pido disculpas. Tomen en cuenta que cada modelo tiene su notación, ¿no? Entonces, esta va a ser la tasa de ganancia para los modelos sectoriales, la R. ¿Y qué va a dividir? Va a dividir ganancias sobre gastos o costos de capital constante y de capital variable. ¿Ok? Entonces, esta es la tasa de ganancia, que si no me equivoco es la ecuación 13. ¿Ya? Esta es la ecuación 13. Esto es para los dos sectores, ¿no? Muy bien, esta es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia me dice por cada dólar gastado en capital, cuánto se obtuvo en ganancia. Ya la hemos visto antes a esta tasa de ganancia, ¿sí? Ya la hemos visto antes, entonces esta no nos implica ninguna novedad. Pero, ¿cuál es el efecto del supuesto P? El mismo supuesto P que nos está haciendo efectos en todas las variables. Va a tener también un efecto aquí. Entonces, ¿cuál es el efecto del supuesto P? Del supuesto P. La ley del valor, entre comillas. Ley del valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta tasa? RI sería igual, estamos diciendo que es igual a PI sobre CI más BI. Muchas gracias, estimada compañera. Ya me están diciendo que estoy con el tiempo. Sí, listo, no hay problema. Terminamos de explicar esta variable y listo. Bien, entonces, ¿a qué es igual esta tasa de ganancia? PI sobre CI más BI. Pero por el supuesto P, ¿qué es lo que sabemos? Que todo se está midiendo con la misma expresión monetaria. Entonces, ¿cómo quedaría? Tiempo de trabajo socialmente necesario de PI por la expresión monetaria ρ sobre tiempo de trabajo socialmente necesario de CI por ρ más tiempo de trabajo socialmente necesario de BI por ρ. Todas son la misma expresión monetaria. Como todo tenemos aquí medido con la misma expresión monetaria, ¿qué va a pasar? Que la expresión monetaria, al igual que en las otras ratios, se va a simplificar. O sea, se va. Entonces, va a quedar lo siguiente. La tasa de ganancia medida en dinero por el supuesto P va a ser igual a una tasa de ganancia medida, pero en horas de trabajo. ¿Sí? Y ya sabemos que el tiempo de trabajo que se llevan los capitalistas le hemos llamado el plus trabajo. ¿Sí? Plus trabajo. Aquí está el tiempo de trabajo socialmente necesario del capital constante. Y el tiempo de trabajo socialmente necesario que se llevan los trabajadores. Recuerden que se llama el trabajo necesario. Es trabajo necesario para cubrir el salario, pues se le llama trabajo necesario. O sea, una ratio medida en horas. ¿Sí? Entonces, esta ratio de aquí, esta es tasa de ganancia en dinero. Tasa de ganancia en dinero. Esta de acá, en cambio, sería la tasa de ganancia en horas. Tasa de ganancia en horas. ¿Ya? El mal uso de este supuesto es el que me parece que les llevó a Marx a ratos, cuando ustedes leen el Capital. Imagino que leyeron algunos fragmentos del Capital, si no avisaran para hacerles leer lo que más podamos del Capital. Pero bueno, el caso es que... No, no, yo estoy seguro que ustedes han leído, ya, disculpa, broma pesada, ¿no? Yo sé que ustedes han leído. Entonces, cuando uno lee Capital, ¿con qué se topa? Se topa con que Marx a cada rato confunde variables en dinero con variables en horas, o no aclara, o te presenta las mismas. ¿Y por qué? Porque en todo el tomo uno, al menos, el Capital, y de hecho también en el tomo 2, Marx está asumiendo este supuesto. Entonces, en este supuesto, ¿qué sucede? Que la tasa medida en dinero es la misma que la tasa medida en horas. Cosa que, repito, va a cambiar
cuando nosotros pasemos a un mundo donde ya no se va a ver la ley del valor porque los capitalistas compiten unos con otros. Y cuando los capitalistas compiten unos con otros, resulta ser que unos capitalistas le extraen valor a otros. Y la ganancia ya no va a tener este mismo comportamiento. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces tenemos la tasa de ganancia, que es esta ratio, ¿no? ¿Cuántos dólares en ganancia por cada dólar gastado en medios de producción y fuerza de trabajo? Entonces, para cerrar, vamos a hacer un pequeñísimo desarrollo, pequeñísimo, porque es una cosa bien simple, ¿no? Entonces, y con esto vamos a cerrar la clase. A ver, entonces, vamos a ver, hagamos una nueva lámina, vamos a una lámina 2. Entonces, vamos a hacer un mínimo desarrollo algebraico, una cosa, un despeje bien sencillo, ¿ya? Entonces, 2. Resumiendo, resumiendo, ¿qué variables nos quedan? Resumiendo, tenemos las variables de composición orgánica de capital, CI sobre BI, y también sabemos que K1, a ver, esa composición orgánica de capital, ¿qué número era? Es la 9, ¿ya? Esta es la ecuación 9. También sabemos que K1 es mayor a K2, es la ecuación 10, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Tenemos la tasa de explotación, epsilon, perdón, EI, que es PI sobre BI. Si no me equivoco, esa debe ser la ecuación 11, ¿sí? Ecuación 11. También tenemos que epsilon 1, bueno, E1 es igual a E2 igual a E promedio, es la ecuación 12. Y tenemos la tasa de ganancia, RI igual PI sobre CI más BI, que es la ecuación 13. ¿Sí? La ecuación 12 y la ecuación 13. Sí, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estas pequeñas ecuaciones adicionales, ¿no? Y recuerden, esto aplica para igual 1 y 2, ¿no? Igual 1 y 2, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer con estas ecuaciones es juntarlas en una sola expresión. O sea, podemos juntar esto porque si se fijan, todas tienen la C, la B, la P. Es decir, yo podría tomar la ecuación 13, ¿sí? La ecuación 13, pero replanteando, incluyendo los términos que hemos obtenido hasta el momento, ¿ya? Entonces, préstenle por favor atención a este desarrollo, que es rapidísimo, pero quiero que lo presten mucha atención, ¿no? Entonces, tomemos 13, tomando la ecuación 13 y dividiendo para BI, numerador y denominador. ¿Qué nos va a quedar? RI igual PI sobre BI y CI sobre BI más PI sobre BI. O sea, ¿qué es lo que hice? Tomé la ecuación 13 de la tasa de ganancia y lo único que le he hecho es dividir todos los elementos para BI. ¿Se puede hacer eso? Sí, recuerden que en una división ustedes pueden dividir numerador y denominador para un valor y va a quedar siempre lo mismo, ¿sí? O sea, simplemente he dividido todo para BI. Pero, ¿qué significa BI? ¿Qué es lo que podemos ver? Entonces, podemos ver que se pueden hacer reemplazos. Aquí se puede reemplazar. ¿Qué ecuaciones? Pues fíjense, ¿qué es PI sobre BI? Es la ecuación 11, es la tasa de explotación. Se pueden reemplazar 11. ¿Y qué es CI sobre BI? La composición orgánica de capital, 9. Entonces, si hago esos reemplazos, ¿qué va a salir? Entonces, PI sobre BI se va a transformar en la tasa de explotación y CI sobre BI, esto es por la ecuación 11, ¿no? Y CI sobre BI se va a transformar en la composición orgánica del capital, KI, por la ecuación 9. Y esto de aquí se vuelve 1, porque eso significa que se vuelve 1. O sea, tomando la tasa de ganancia y dividiendo todo para BI,
les va a quedar una ecuacioncita que le voy a escribir en rojo, que es RI igual a la tasa de explotación sobre composición orgánica del capital más 1. ¿Ok? Esta ecuación que yo creería que ustedes habrán visto ya, tal vez con otra notación, pero ya la habrán visto en Economía Política 1, es la ecuación con la cual vamos a hacer nuestro análisis del por qué es necesaria la competencia capitalista en la próxima clase. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta aquí, dejamos desarrollando esta ecuacióncita y la vamos a interpretar y mejorar y analizar y lo que sea en la próxima clase. ¿Ok? Listo, entonces con esto, con este pequeño desarrollo, vieron que es trivial, por favor, no se perderán. Simplemente cogemos la tasa de ganancia y dividimos todo para BI, nada más, y reemplazamos. Es algo muy simple, ¿de acuerdo? Entonces con este pequeño desarrollo, damos por cerrado el video de hoy.